Debo decirles que hasta aquí, este tema incluido, es el primer examen parcial. ¿Cuándo lo daremos? ¿Cómo lo daremos? No tengo la menor idea. Pero ya tenemos el temario suficiente para el primer parcial. Si nosotros nos tenemos que referir al maxilar inferior, tenemos que hacer estas consideraciones que ya las conocemos. Es el único hueso presente en el tercio inferior del esqueleto facial, ¿no es cierto? Además, es el único hueso móvil de la cara. Se articula con el temporal en la base del cráneo a través de la escama del temporal y sus cóndilos, ¿no es verdad? Y se contacta con los dos maxilares superiores, con lo cual se ejerce la masticación, que es una de las razones de ser de nuestro esqueleto facial. De tal suerte, entonces, que ahí tenemos a nuestro maxilar superior y a nuestro maxilar inferior en estrecho contacto para la masticación. También es un hueso fundamental en la fonación y en la deglución. Tú, para hablar, para deglutir y para masticar, tienes que... Si está alterada la masticación, la fonación y la deglución, naturalmente algo con ese maxilar inferior. Desde una fractura hasta una contusión en las partes blandas, contractura de sus músculos que lo mueven, en fin, una serie de patologías inherentes a la región. Es variable en su resistencia y dureza. Tiene zonas blandas y zonas duras. Y esto también excesiva proyección en dirección inferior del rostro. ¿Eso qué significa? Que si te viene un golpe desde abajo, vas a fracturar al maxilar inferior. Hemos visto que la nariz hace una enorme proyección hacia adelante en la región anterior, los cigomáticos lateralmente y el maxilar inferior hacia abajo. Por eso decimos, el hueso maxilar inferior es el segundo en frecuencia después de romperse en la cara, después de la nariz, y casi simultáneamente cigomáticos y maxilar inferior en el segundo y tercer lugar. Ahí tienen a este hueso maxilar inferior, como ven ustedes, articulado atrás en la base craneal, pero en estrecho contacto con el superior para ejercer ese efecto de la masticación, primer acto de tu proceso digestivo. Si vemos lateralmente este cráneo, vemos esta figura. Este es el punto más importante de todito el esqueleto facial, la articulación temporomaxilar, una articulación bicondilia, conformada por el cóndilo del maxilar inferior y por el cóndilo del temporal. De tal suerte que gracias a esta articulación, este hueso se mueve, nosotros masticamos, hablamos y deglutimos. Aprovechamos esta diapositiva para ver una imagen que es trascendente para que entiendan un efecto. Ven ustedes cómo el cóndilo y su articulación están prácticamente a flor de piel. Incluso pueden ustedes tocársela, ¿no es verdad? Casi a flor de piel, diremos así, muy expuesto. Y 1,5 centímetros a 2 centímetros por delante del cóndilo se encuentra la coronoides, una apófisis que sirve para dar inserción al temporal que baja desde acá, se inserta en el borde superior del arco cigomático y unos haces musculares bajan hasta la coronoides, y es un músculo masticador secundario porque ayuda a elevar al maxilar inferior cuando tú masticas. ¿Por qué hago esta referencia? Cuando recibimos un golpe acá, en esta región lateral, lo primero que se va a romper es esto. La coronoides no se va a romper en muchos tipos de traumas. ¿Por qué? Fíjense en la figura, está protegida por el arco cigomático. Es decir, la profes coronoides tiene un parachoque, que es el arco cigomático, que impide su fractura. Por eso vamos a ver en las estadísticas cómo este punto es el que más se fractura y 1,5 centímetros por delante el que menos se va a fracturar. Es este hecho anatómico de relaciones el que hace ese efecto de menos fractura. Lo que les decía, el maxilar inferior es un hueso variable en cuanto se refiere a su densidad. Tenemos una zona hiperclara en la sínfisis, algo más densa en los alvéolos posteriores y también cierto grado de densidad en sus ramas ascendentes.
de tal suerte que no es simétrico el maxilar inferior en cuanto a sus resistencias se refiere. Este es el hueso. No vamos a hacer una explicación anatómica, pero sí algunos detalles importantes para que nos entendamos. Si lo vemos de frente, encontramos estos dos orificios, los orificios mentonianos, ¿no es cierto? Por ellos han de emerger dos nervios, los nervios mentonianos sensitivos y que nos van a ir a inervar todas las partes blandas y musculares de esta región, en la región del mentón. Este nervio mentoniano viene desde adentro. Es una rama del dentario inferior que está viniendo desde acá arriba del ganglio de Gasser, del trigémino, se mete dentro del hueso maxilar inferior y emerge por aquí una de sus ramas, dándonos al trigémino. Posteriormente, si vemos en perfil al maxilar inferior, encontramos aquí su sínfisis, el cuerpo del hueso, la parte alveolar, lugar de implantación de nuestros dientes, el ángulo, la rama ascendente, el cóndilo y la coronoides. Me interesa esta zona, el ángulo. Ahí ven ustedes unas rugosidades o tuberosidades maseterinas, que se llaman puntos para la inserción del más poderoso músculo masticador que tenemos, que es el macetero. Macetero que está viniendo desde aquí arriba, desde el borde inferior del arco cigomático. Ahí se inserta y baja su haz muscular hasta insertarse aquí abajo. ¿Por qué hago esta referencia al macetero? El macetero prácticamente está cubriendo toda la rama ascendente del maxilar inferior. Cuando te fracturas el maxilar inferior, lo primero que va a hacer este músculo es contracturarse. Se va a contraer violentamente. Si tú palpas en un fracturado del maxilar inferior, su músculo macetero, lo vas a encontrar pétreo, duro, muy doloroso. Pero ¿dónde está el problema? El problema que nos hace es que esta fuerte contractura del macetero después de una fractura separa violentamente las dos partes fracturadas, diastasa la fractura. Y esa separación violenta por la contractura de este músculo nos va a generar con toda probabilidad un desgarro de la mucosa gingival, con lo cual vamos a tener sangrado, con lo cual los riesgos de infección se incrementan. Ustedes saben, la cavidad bucal es séptica, hay una puerta de entrada para los gérmenes por la herida que se produce por el desgarro, sangrado, desgarro y fractura expuesta. De tal suerte entonces que ese es el gran problema que nos va a generar este músculo poderoso que tenemos aquí, que es el macetero. Su contractura separa los fragmentos y la separación violenta de los fragmentos nos desgarra inmediatamente la mucosa oral. Vayamos a verlo por detrás. Y aquí tenemos que hacer otra aclaración. Fíjense que por detrás, en su cara posterior, hay unas fóveas, unas depresiones a ambos lados, lugar donde van a ir a asentar lo que nosotros llamamos las glándulas salivales secundarias, las glándulas submaxilares. Prácticamente las glándulas submaxilares están en contacto directo con el hueso. ¿Qué va a producirse si aquí hay una fractura? Si hay una fractura de cualquier segmento del maxilar inferior, el proceso inflamatorio que la fractura genera afecta a las glándulas. Y ese proceso inflamatorio de la glándula submaxilar hace que esta glándula secrete un montón de saliva, ingentes cantidades de saliva. Se produce lo que se llama la cialorrea. Esa es la razón por la cual entonces en un fracturado del maxilar inferior vamos a encontrar saliva excesiva. Saliva que no la puede deglutir porque de mover su maxilar. Entonces está obligado a expulsar escupiendo constantemente. Este punto, les decía, es el punto más importante de la región facial y que corresponde al cóndilo. Y aquí vemos con todos los ligamentos que mantienen fija esa articulación condilar del maxilar inferior. Bien, veamos ahora los principios de esta fractura. Las fracturas que se ocasionan en el maxilar inferior son causadas por traumas directos.
aunque existe alguna teoría de que nos habla de que hay traumatismos indirectos que pudieran causar la fractura. Un golpe en la sínfisis, por ejemplo, podría, por irradiación de la vibración del trauma, fracturarnos el punto débil del cóndilo. Algunos autores llaman a eso una fractura. Sin embargo, has golpeado el maxilar y se ha fracturado el maxilar. Entonces, es nomás una trauma. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de un paciente con esta fractura? Realmente es un varón. 4-1 la relación frente a las mujeres. Edad media de la vida entre los 20 y accidentes de tráfico y deportivos, los principales efectos etiológicos para que se nos rompa el maxilar inferior. Y su relación fracturaria es más o menos 1-1 frente a los superiores, como también hemos visto esta mañana. Esta diapositiva, ustedes están viendo una alegoría de lo que es una fractura traumática por una agresión física violenta. ¿Cómo clasificamos a las fracturas del maxilar inferior? Yo les dije en las clases anteriores que las fracturas de la nariz se clasifican en función a la deformidad que la nariz adopta después de romperse, ¿verdad? Las fracturas del maxilar superior las hemos clasificado en función al trazo y a la forma del trazo de su fractura, horizontal o transversal, la piramidal, etc. ¿Cómo clasificamos y en base a qué las fracturas del maxilar inferior? En función al lugar donde radica la fractura en la topografía del hueso. Sínfisis, alvéolos, cuerpo, ángulo, fractura que radica en su rama ascendente, en el cóndilo o en la coronoides. Si vemos este esquema, aquí tenemos lo siguiente. Fractura de la sínfisis en un 14%, fractura del hueso alveolar un 3%, fractura del cuerpo en un 21%, fractura del ángulo del maxilar en un 20%, fracturas que afectan a sus ramas ascendentes en un 3%. Miren aquí, fractura del cóndilo, el punto más importante de todito el esqueleto facial, 36%. Vale de ser un tercio de las fracturas del maxilar inferior están ahí. Y a 1,5 centímetros, apenas un 2% de la corona. ¿Por qué esa diferencia? Hemos explicado la anatomía, nos da el motivo. Vale decir, el arco cigomático está protegiendo a la apófisis coronoides, impidiendo su fractura. Para romper la coronoides, primero tienes que romper el arco. De tal suerte, entonces, por esa razón, la coronoides tiene menor incidencia fracturaria en el maxilar inferior. Aquí bien importante, durante todo el curso que hemos hecho de fracturas me han oído decir que el antecedente traumático es fundamental para diagnosticar fractura de un hueso facial. Aquí puede haber una excepción, vale decir, no es frecuente, pero es posible una fractura espontánea del maxilar inferior. Dos circunstancias tienen que mediar para que ese efecto ocurra: procesos osteomielíticos o infecciosos, esas piezas dentarias inferiores cariadas con piorrea y que infectan todo el maxilar inferior y debilitan el hueso, o procesos tumorales metastásicos que asientan en el hueso maxilar inferior y hacen que este hueso se pueda fracturar espontáneamente sin que medie el antecedente traumático. Eso es bien importante que recuerden, solo eso ocurre eso. Si no tenemos la paciente, lo primero que nos va a llamar la atención es la mala oclusión dental. Es un paciente con la boca entreabierta, no puede cerrarla, no puede acoplar el arco dentario superior con el inferior, no puede hablar, no puede mover su maxilar, no puede deglutir y menos masticar. Si nosotros le hacemos una apertura de los labios, nos vamos a encontrar con que hay discontinuidad en el arco dentario inferior, una grada entre los dientes muy marcada. Si nos metemos a palpar, vamos a encontrar crépito y movilización anormal del hueso y obviamente dolor. Y si palpamos el contorno óseo,
vamos a tener que palpar, no es verdad, toda la parte que corresponde, vamos a ver una fotografía de eso, toda la parte que corresponde a sus bordes para poder diagnosticar, no es verdad, la gradiente que en algún punto pudiera haber que nos denote la fractura. La palpación entonces tenemos que hacerla a través de todos los relieves del hueso del maxilar inferior. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Percutir. La percusión se la hace unidigital, un solo dedo que percute la sínfisis. Esa percusión, esa vibración de la percusión va a provocar el dolor en el punto de la fractura. Y ahí te vas a dar cuenta dónde está esta. Dentro de la clínica hay una decoloración cutánea e insensibilidad de la piel que recubre el foco de fractura. ¿Por qué se produce la decoloración? Porque hay una vasoconstricción cutánea. Entonces, esa zona cutánea que está cubriendo a la fractura, al foco de la fractura, está pálida e insensible. El paciente tiene halitosis, mal aliento. ¿Por qué hay mal aliento? Ustedes saben que la salivación y la deglución es un método de higiene bucal. Salivación existe, pero no hay deglución. Entonces hay restos alimentarios que se quedan entre los dientes, que se putrefactan y te dan ese mal olor que es la halitosis. Ya sea los reyes, ya sabemos por qué se produce. Inflamación en el punto de la fractura, irradiación de la inflamación a la glándula, excesiva secreción salival de las submaxilares, el paciente deglute y permanentemente tiene que escupir. No puede deglutir, no puede hablar, menos más. El hueso lo vas a ver desencajado. Vamos a ver una foto. Y existe dolor espontáneo. El paciente dice, me duele, doctor. Su hueso ha de intensificarse ese dolor. De tal suerte, entonces, estas han de ser los signos y síntomas que vamos a poder encontrar en este paciente fracturado. Ahí tienen ustedes lo que es la mala oclusión dentaria. Es decir, una boca entreabierta. Fíjense, los dientes superiores del lado derecho con los inferiores también del lado derecho tienen un contacto normal, algo que aquí no ocurre. Y vean ustedes el descenso del maxilar junto a la gradiente, esta grada enorme que se ha presentado, probablemente tengamos una fractura a este nivel y por tanto esta porción izquierda del hueso maxilar inferior de este paciente se ha desencajado. Mala oclusión dentaria, boca entreabierta, no mueve su maxilar, no puede deglutir, no puede masticar, no puede hablar. Aquí lo propio, boca entreabierta, además una fractura expuesta por una lesión en la región de la piel. Si abrimos los labios nos encontramos con una fuerte gradiente, como hemos visto en la anterior fotografía, que coincide con el punto de la herida de la mucosa oral. ¿Por qué se produce esto? Por la fuerte contractura del macetero al producirse la fractura. Entonces, los fragmentos proximales al macetero y distales de él, al efectuarse la contractura, se diastasan, se separan. Y eso nos desgarra la mucosa oral que nos produce el sangrado y nos abre el foco expuesto de la fractura. Riesgos de infección. Aquí lo propio, coincidentemente con la línea de la fractura, la gradiente casi medio centímetro de desnivel. Fíjense que al paciente lo estamos ya por operar, se le ha hecho una intubación nasotraqueal, imposible pasar el tubo por aquí porque aquí tenemos que trabajar. La palpación ya hemos mencionado y esta es la percusión. Entonces es una percusión unidigital sobre la sínfisis mentoniana y el paciente te expresa el dolor aquí. ¿Por qué? Porque la vibración de la percusión te va a sensibilizar el punto de tu fractura. ¿Por qué duele? Aquí está la respuesta. Y tienen ustedes el dentario inferior, por el agujero de Spix, atraviesa todo el interior del hueso maxilar y emerge por aquí con su nervio mentoniano. ¿De dónde viene el dentario inferior? Del trigémino, del ganglio de Gasser. Bueno, esos ya son detalles anatómicos que los conoce. La ecuación diagnóstica está el maxilar deformado, está doloroso, por tanto está fracturado.
¿Qué imágenes vamos a pedir para corroborar nuestro diagnóstico? Ya les he dicho, muchachos, nunca se metan a dar un diagnóstico con solamente la clínica. Vean la fractura. Queremos verla. Miren ustedes la panorámica, la anteroposterior o la tomografía y vamos a ver algunos ejemplos. Es una proyección anteroposterior. Aquí hay un rasgo de fractura. No es una buena imagen la anteroposterior para solicitarla, pero se la puede ver. Porque aquí hay otra, mejor, también anteroposterior, y fíjense, doble fractura. Aquí tienes en el ángulo derecho y aquí tienes otra en el ángulo inferior. También la proyección de Caldwell, la frontonasoplaca, que nos muestra todo el relieve posterior del hueso. Noten ustedes, aquí tienes la zona del cóndilo intacta, lineal la imagen. Aquí tienes una deflexión de más o menos unos 110 grados, donde te está señalizando la fractura del cuello del cóndilo de este paciente. Es la placa exclusiva para el maxilar inferior. Vas a ver este hueso aplanado, desde un cóndilo hasta el otro cóndilo. Imposible no encontrarse con esta línea de fractura, donde incluso hay una pieza dentaria incisiva que está prácticamente suelta. Esto va a haber que sacar y desechar, y este es el rasgo de fractura completo que te está las dos. Aquí hay otra imagen también en proyección panorámica. Aquí está un cóndilo, aquí otro. Y fíjense ustedes una fractura que afecta al hueso alveolar a nivel de la sínfisis. Esta es una curiosa imagen también panorámica. Vean ustedes este rasgo en Y invertida con un fragmento intermedio del maxilar inferior fracturado. Tomografías. Aquí tienes una tomografía que te está mostrando el rasgo fracturario en el ángulo del hueso sobremontado. Lo mismo tienes aquí en un perfil del mismo paciente. Si vemos, por ejemplo, esta otra imagen, también aquí encuentras una imagen a nivel, la fractura a nivel del ángulo del maxilar, sobremontadas los dos fragmentos. Es una curiosa placa, bien compleja en su fractura. Fíjense ustedes aquí, esta fractura que está a nivel del ángulo también derecho, muy separado, casi 1 centímetro de diástasis, ¿verdad? Todo por efecto de la contractura fuerte del macetero. Y aquí tienes otra fractura, diremos, parasinfisaria, al lado de la sínfisis, donde también hay una gran diástasis, ¿no es verdad? Una gran diferencia, una deslocación de todo lo que es el rasgo fracturario y obviamente con desgarros orales con toda seguridad. Esta es una curiosa imagen donde vamos a ver dos fracturas en los cóndilos. Del lado izquierdo, cóndilo del lado derecho, también fracturado. Vale decir, este paciente ha sufrido doble fractura condilar. No es frecuente, generalmente se te rompe un poco, pero aquí se han roto los dos, lo que ya es un tremendo problema para su tratamiento. Este paciente fue bastante complicado en su reducción. Miren ustedes el rasgo de fractura muy irregular, sobremontado, ¿no es verdad? Y además edéntulo, no tiene dientes. Ya vamos a ver qué importancia tienen los dientes en la estabilización de la cruz del maxilar. Se trata de un hombre ya de mucha edad. Siempre solicitar columna cervical. Nunca se olviden, está dentro de los protocolos del trauma facial. El tratamiento de urgencia es la clave. Pacientes que vienen con obstrucción de la vía aérea. Probablemente hay sangrado que obstruye tu vía aérea superior. Hay piezas dentarias que se han desprendido, que se han atragantado en tu faringe. Hay hemorragia, como hemos visto, procedente de las heridas intraorales. Hay estado de shock del paciente muchas veces. No se olviden que el golpe en el maxilar inferior produce el knockout en el box, ¿verdad?
de tal suerte que son complicaciones que tu paciente ha de llegar a tener en un servicio de emergencias. No existe una emergencia por la fractura. La emergencia está en el trauma por 3 cosas que les he dicho: aire, hemorragia y choque. ¿Cómo se resuelve el problema? La fractura del maxilar inferior en su resolución es quirúrgica en el 90% de los casos, a través de la aplicación de microplacas y tornillos, como vamos a ver a continuación. La reducción de las fracturas del maxilar inferior se las hace por lo general en forma inmediata, entre los 3 y los 10, 12 días después del trauma. Tardíamente puedes hacerla, pero puedes encontrarte con problemas. Siempre en forma quirúrgica. No hay posibilidad de hacer una forma incruenta de reducción y menos inmediata, como en la nariz. La inmovilización a través de elementos de osteosíntesis. Esto es útil para ustedes si alguna vez van a estar haciendo su práctica médica en provincias, en el campo, y tienes una fractura de maxilar inferior. Debes inmovilizarlo a través de estos vendajes, de estas mentoneras, para transportar inmediatamente al paciente a un centro de mayor complejidad. No vale la pena, no vas a poder manejarlo al paciente en el campo, por tanto, inmoviliza su fractura para poderlo trasladar. La incisión que usamos para abordar el maxilar inferior es intraoral, en el surco gingival inferior, amplia. Podemos ayudarnos con incisiones cutáneas por fuera para acercarnos mejor al foco de fractura. Aquí tienen ustedes una fotografía, ahí está la fractura del maxilar inferior, ya reducida, perfectamente alineada y con la placa de acero inoxidable colocada con 5 o 6 tornillos. Normalmente es tan poderoso el maxilar y en su movimiento de musculatura maseterina que tenemos que poner 2 y hasta 3 placas en el foco de la fractura para darle mayor estabilidad. Ahí tienen una mejor aproximación, la misma fractura perfectamente alineada, con 2 placas en este caso y sus tornillos. Una vez hecha la reducción de la fractura, ha de ser necesario que hagamos esto. Ya les mostró esta mañana, el bloqueo intermaxilar. Cierran ustedes la fractura, cierran su herida cutánea, cierran el abordaje gingival y colocan estos arcos dentarios metálicos que se llaman arcos peine, que están sujetos con puntos de alambre inoxidable, de acero inoxidable, a las raíces de los dientes superiores y otro arco abajo fijado a las raíces de los dientes inferiores. Una vez hecho eso y verificado que el acoplamiento de los dientes superiores es simétrico con los inferiores, colocas las ligas para inmovilizar al paciente en su movimiento mandibular. 10 a 12 semanas debe permanecer el paciente con esto. Ya les dije esta mañana, cómo come a través de los resquicios que hay. No va a poder masticar nada duro, va a tener que alimentarse en base a sopas, en base a alimentos muy blandos, y muchas veces incluso hay que colocar una sonda nasogástrica para su alimentación. Este bloqueo intermaxilar intermitente en los niños, ¿qué significa? Que no puedes mantener a un niño de 12, 13 años con este bloqueo las 12 semanas continuadas o 10 semanas continuadas. Vas a tener que cada 10 días sacar las ligas, permitirle al chiquito que mueva su mandíbula y después volverle a poner el bloqueo. Eso es razón de que si mantienes este bloqueo las 10 o 12 semanas, te vas a provocar una anquilosis de la articulación temporomandibular que está en formación. Las complicaciones que tenemos, la hemorragia, la infección, les dije, la infección es posible por la apertura de la mucosa oral, por tanto hay que evitar los abscesos, la sinusitis, y habrá que darle al paciente antibióticos de entrada desde el primer minuto. Las complicaciones tardías son inherentes a malas reducciones. Sigue la mordida abierta, sigue la mala oclusión dentaria, tu paciente no puede masticar. ¿Cómo resuelves el problema? A través de la reintervención y la refracturación para recolocar mejor los fragmentos. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Pueden formular las preguntas que deseen, muchachos. Adelante.